Claro, el tema viene a ser eso. Ahora, ¿qué pasa? Si esto fuera así, ¿no? Y esta era la posición que se sostenía mayoritariamente en el pensamiento marxista hacia fines del siglo XIX, o sea, y era el pensamiento de Kautsky y de prácticamente toda la Segunda Internacional no socialdemócrata. El gran cambio se produciría en aquella sociedad donde el desarrollo de las relaciones de producción más se hubieran complejizado. O sea, en los países capitalistas avanzados. Es decir, la revolución rusa se tendría que haber dado en Alemania, o se tendría que haber dado en Inglaterra, o se tendría que haber dado en los Países Bajos, o en Francia, si ustedes quieren. Y se dio en la Rusia de los zares, donde ni siquiera había burguesía. Entonces, esto ya, yo casualmente tengo acá lo que escribe Lenin cuando habla de lo que era la sociedad rusa. Dice, se dio en la Revolución de Febrero del 17, que es cuando empieza la caída de los zares, perdón, la caída del zar, ¿no? Que culmina en octubre del 17, digamos, una coyuntura histórica donde estaban combinados de manera altamente favorable movimientos absolutamente distintos, intereses de clase absolutamente diferentes y tendencias políticas y sociales absolutamente opuestas. Esto explica la caída del régimen zarista por la alianza de una parte de la nobleza y los terratenientes, la oposición burguesa, los intelectuales radicales, los obreros, los soldados insurgentes y los aliados del imperialismo. O sea, uno junta todo esto y es la Armada Brancaleone, ¿no? Digo, y lo dice Lenin, ¿no? Cómo el colapso, dice, bueno, después cuando ya entra en colapso el régimen de los zares, sí, bueno, viene la conquista obrera al poder con el apoyo de la masa campesina. Pero digo, pero esta es la realidad. Se da en una coyuntura donde no es la base económica la que permite explicar esa transformación. Entonces ahí aparece, digamos, un primer elemento que sería, bueno, aparece el papel de la vanguardia política, aparece el papel de la organización política como un elemento que no viene de la infraestructura, sino de la superestructura, que tiene, y acá viene un concepto central, autonomía relativa, o sea, que tiene capacidad de generar transformaciones en la sociedad de un modo muy sustentable y muy importante. Y esto, digamos, es lo que genera esta distinción, esta brecha, perdonen que use este término, entre las concepciones economicistas y lo que podemos llamar las concepciones no economicistas. Es decir, para las concepciones no economicistas, la superestructura, el mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo del Estado, tiene autonomía propia, tiene vida propia. Y uno puede decir que Gramsci fue el primer teórico de la superestructura en el pensamiento marxista. Y uno, si ustedes quieren decir, no lo fue Marx porque no tuvo tiempo. Porque toda su obra, no es que Marx fuera un economicista, sino que toda su obra estuvo destinada a analizar, indagar del modo más sutil y sofisticado y complejo posible el modo de producción capitalista. Y fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la base material. Y uno puede entender entonces cómo es el pensamiento de Gramsci el que de alguna manera, no sé si es un término preciso, inaugura toda una teorización sobre el campo de la cultura, sobre el campo de la educación, sobre el campo del Estado, dentro del pensamiento marxista, dentro de esta idea de que son campos que tienen relativa autonomía, que no se explican solo y exclusivamente por los cambios en la base económica. ¿En qué año sería eso? Y bueno,
de 1922, 23 en adelante. O sea, ¿cuándo empieza a ser más fuerte? Cuando además de esto se empieza a cuestionar la posibilidad, como decíamos antes, de utilizar la estrategia de toma del poder que llevó a la Revolución Rusa en otros países europeos. Después del colapso de Rosa Luxemburgo en Alemania, del colapso en Austria, etc., de todas las derrotas, ¿no? Esto que decíamos, no se produjo la teoría del dominó, cayó el régimen de los Aires y después se empezaron a caer todas las democracias burguesas, sino que las mismas se fueron recomponiendo. Ergo, decía Gramsci, hay que pensar la cosa de otra manera. Y ese pensar la cosa de otra manera significaba dos cosas. Por un lado, romper con esta concepción economicista, porque la concepción economicista que decía, no tiene mucho sentido trabajar sobre la conciencia del obrero. Si la conciencia del obrero va a ser de algún modo avasallada, pasada por arriba, por el desarrollo de las propias relaciones sociales de producción. Miren qué punto central, digamos, ¿no? Desde donde lo político aparece absolutamente secundarizado, desde donde lo educativo, en términos de contribuir al pensamiento crítico, que va a ser uno de los núcleos centrales del pensamiento gramsciano. Cuando Gramsci habla de filosofía de la praxis, habla exactamente de eso, de llevar a que los sujetos, individual y grupalmente, desarrollen una percepción crítica de la realidad como base imprescindible para una eventual transformación de esta realidad. Que el PC no aceptaba. No hagamos, porque atrás nos escuchan. Que hubo siempre, que el compañero dice que el PC no aceptaba. Podríamos entrar a una discusión acerca de qué PC, en qué momento, en qué lugar, pero es cierto, siempre hubo una tradición de la izquierda muy reacia a esto. Muy reacia porque era economicista, o muy reacia porque era absolutamente vanguardista. Es decir, esta idea de que la pureza del pensamiento revolucionario lo tiene un sujeto que puede ser el partido, que puede ser la vanguardia, y lo que tiene que ser ese partido y esa vanguardia es inocular a la masa, digamos, ¿no? En vez de trabajar desde el sentido común de las masas. El aporte de Pablo Freire. Bueno, claro, o sea, hay un artículo muy importante que escribí yo, que casualmente yo pongo en diálogo el pensamiento de Gramsci con el pensamiento de Pablo Freire desde esta coincidencia entre el sentido político de la educación y el sentido educativo de la política. Abrir la cabeza. Claro. Pero digamos que esto siempre ha sido materia de debate y materia de discusión, no solo en el campo político, sino en el campo pedagógico. Y si no, a las pruebas diversas nos podemos remitir, ¿no? Bueno, si ustedes me permiten, después volvemos a esto. Pero me parece que con las intervenciones de ustedes queda bastante claro el campo de debate en el cual se va instalando el pensamiento de Gramsci. Un campo de debate en el cual él opta por una visión, si ustedes quieren, fundamentalmente no economicista, y ya que estamos, adelantándonos, no vanguardista. El cambio de la sociedad no viene solamente de los cambios en la base material, obviamente que pueden venir y que la base material determina y condiciona, no hay que pasarse al otro lado, digamos. Y la posibilidad de cambio siempre va a estar atrás de la constitución de un sujeto colectivo consciente y organizado. Y esta idea de sujeto colectivo consciente y organizado lleva claramente a una perspectiva estrictamente de constitución de un pensamiento crítico y de un pensamiento crítico con capacidad transformadora.
No sé si esto queda claro. Después lo podemos volver a retomar. Y digamos que en nuestra historia política, y en nuestra historia política latinoamericana, si ustedes quieren, estos principios muchas veces fueron mal manejados por los sectores progresistas. Vanguardismo, manipulación, desconocimiento o desvalorización del pensamiento popular, etcétera, 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 ¿no? Y por eso me parece que va a ser bueno, quizá en la próxima charla, retomarlo esto desde un modo un poco más profundo. Pero a mí sí, ahora me parece que después de esta introducción que hemos hecho acerca de cómo el pensamiento marxista se entiende el concepto de modo de producción, la relación entre infraestructura y superestructura, las dos vías alternativas de lectura de esto, con autonomía o sin autonomía entre un campo y el otro, ahora sí podemos volver al término bloque histórico que utiliza Gramsci. Uno puede decir que el concepto de bloque histórico es en Gramsci el modo como él entiende que se da la relación entre la infraestructura y la superestructura. Acá alguien dice que capo Gramsci. Como no hay micrófono por ahí. ¿Y qué es lo que dice Gramsci? Que no solo existe la estructura y la superestructura, sino la pregunta es cómo, como unidad dialéctica, la estructura y la superestructura se mantienen ligadas, se mantienen articuladas. Y va a decir, el bloque histórico es tal cuando la estructura y la infraestructura y la superestructura están ligadas por una relación de hegemonía. Ahí es donde Gramsci va a ubicar el concepto de hegemonía que hoy tan de moda está en muchos lugares y en muchos debates. O sea, en Gramsci es un término articulador. ¿Y qué es hegemonía? Que después lo vamos a trabajar. Bueno, es la elaboración de un discurso compartido y consensuado por buena parte de la sociedad.